Muchos niños se deprimen dentro del ámbito de la escuela y no lo dicen, comienzan a tener más rendimiento escolar, comienzan a decir que no quieren ir a la escuela. Nosotros hacemos chistes, dicen cómo ronca, parece olla de tamales. Escuché a alguien que dijo, dormir se me hace una pérdida de tiempo porque hay que disfrutar la vida, pero ¿cómo está esto? ¿El sueño también se disfruta? Necesitamos dormir porque el sueño es reparador. Ese es lo primero, es decir, tarda mucho la persona en dormirse. En mi entrenamiento en Harvard se habló mucho de eso y hablan hasta de curas potenciales. Bienvenidos a Consciente. Hoy tenemos un invitado muy importante dentro de la medicina de la neurociencia. Tenemos al doctor Julio Hernández. Él es neurólogo y tiene una certificación en lo que es la rama de la neurociencia. Doctor, bienvenido a Consciente. De verdad estamos encantados de que esté con nosotros en esta oportunidad. Es el primer episodio en este podcast Consciente. Gracias, Axel, y bueno, a todos los que nos van a ver y todos los que nos escuchan al mismo tiempo. Estoy muy emocionado por poder estar acá y compartir con ustedes. Voy a hablar un poquito de mí. En primer lugar, gracias por la invitación. Como mencioné anteriormente, no soy guatemalteco de origen. ¿Ya? Muchos ya me conocen en la región del nororiente de Guatemala, pero me considero un nororiental más. Tengo ya varios años de estar por acá, soy nicaragüense, tengo una especialidad en medicina interna, una especialidad en neurología clínica. Asimismo, tengo estudios de alta especialidad en neurofisiología y epilepsia en Estados Unidos, medicina del sueño, y además pues me desarrollo en el ámbito empresarial. Estoy culminando una maestría en administración de empresas y pues tengo un posgrado en administración de clínicas y hospitales. Excelente. El doctor Julio, hoy queremos tocar el tema, doctor, sobre el tema de este tema tan importante que está ahora sobre la depresión. Es algo que usted ha visto en clínica durante 16 años y no solo eso, sino diferentes trastornos que definitivamente están afectando a la sociedad, una sociedad, podríamos decir, que colapsa, ¿verdad? Dentro de los quehaceres diarios. ¿Qué es lo que más enfrenta usted en su clínica a lo largo de estos 16 años y cómo ha ido cambiando estos trastornos en el tiempo? Es interesante la pregunta, y a todas las personas que van a estar pendientes de este podcast, les quiero mencionar, en primer lugar, la depresión. Es una condición, es una enfermedad que aunque la vemos los neurólogos, también la ven diferentes disciplinas como la psiquiatría e inclusive la psicología desde el punto de vista del abordaje psicoterapéutico. La depresión es la segunda causa de consulta médica general en el mundo, solamente precedida por la hipertensión arterial. Entonces, como se darán cuenta, frecuentemente llegan a nuestra consulta pacientes que aquejan este tipo de padecimiento. Para entrar en detalle, que todos los que nos están viendo y que nos escuchan también estén pendientes, la depresión es inherente a todas las personas, ¿verdad? Inclusive, aunque es más prevalente en la edad adulta, también podemos encontrar depresión en niños y hoy muy frecuentemente en adolescentes. Quiero mencionar que la depresión va más allá de solo un trastorno del estado de ánimo. Y sin entrar en definiciones exactas, lo más importante que debe entender la persona es que después de cierto tiempo de tener los síntomas de baja estado de ánimos, pueden haber trastornos de la alimentación asociados, pueden haber trastornos del sueño. Lo más importante es cuando ya afecta el entorno familiar y laboral de una persona, pues es cuando hay que tomar intervención, ¿verdad? Eso es importante. Vea, y se me viene una pregunta, doctor Julio. El doctor Julio casi siempre me dice, no me digas doctor, pero es tan reconocido profesional de la salud mental que yo le digo doctor Julio. Es un nicaragüense, como él lo dice, pero radica aquí hace ya todos estos años, ¿verdad? Pero ahí es donde yo quiero llevar esta pregunta, doctor. Cuando usted dice cuando afecta el entorno familiar y social. A ver, si yo tengo depresión, ¿cómo tiene que enfrentar esta situación los demás? Porque a veces el problema lo tiene alguien en la familia,
pero ¿cómo debe reaccionar el resto de personas para atender a esta persona, a este paciente que está pasando por una depresión que posiblemente ni está identificada? Esa es una buena pregunta. En primer lugar, la ayuda médica profesional, ¿verdad? Es lo primero que cuando detecten que existe este tipo de problemas en alguien dentro del núcleo familiar, se debe buscar ayuda médica, y luego apoyados en el psicólogo o psicóloga que pues sea de la confianza o que tenga todas aquellas galones desde el punto de vista profesional para tratar este tipo de pacientes, ¿verdad? Pero aquí es el apoyo emocional. Definitivamente pues debe tratarse a la persona con firmeza. Cuando digo con firmeza, estoy refiriéndome a que sí o sí debemos llevar a que la persona cumpla con las indicaciones que se le dan, y dentro del núcleo familiar hay que ver que se cumplan. Pero también debe haber empatía. Yo creo que lo más importante es eso, es decir, que esté rodeado de amor, que esté rodeado de empatía. Ahora, quiero mencionar, para los que tal vez no me entendieron antes, qué significa afecta el núcleo familiar o el núcleo laboral. Que, por ejemplo, la persona deja de ir a trabajar, o la persona ya no quiere bañarse, o la persona deja de comer. Y quiero mencionar algunas banderas rojas que son importantes tomar en consideración también cuando hablamos de depresión, y que estas hay que detectarlas a tiempo porque pueden ser sinónimos de una depresión severa. Y voy a tomarme este minuto mencionando lo siguiente: depresión en adolescentes, depresión en ancianos, depresión en embarazadas, depresión en personas que manejan armas, depresión en pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer, y depresión en personas que ya han tenido episodios previos y que son resistentes tanto a la terapia psicológica como a los medicamentos. No puedo pasar por alto también, y es importante mencionarlo, depresión en personas que han tenido ideas o pensamientos o tentativas suicidas. Doctor, una consulta. Me llama la atención porque aquí se divide en diferentes etapas estos tipos de depresión, y me preocupa latentemente la depresión en niños. ¿Cómo identificamos en un niño una depresión? Imagínese, yo tengo 2 y están pues pequeños, ¿verdad? ¿Cómo sé que mi hijo está presentando reacciones depresivas y posiblemente la depresión silenciosa? No sé si existe el término. No, la mayoría de las veces es en niños un poco más grandes, ¿verdad? No es en niños tan pequeños. No es tan pequeños, sí. Sin embargo, el diagnóstico no es tan fácil ni florido como lo puede ser en un adulto. En el caso de los niños, cuando ellos, por ejemplo, hoy que está muy de moda el bullying, ¿verdad? Claro. Muchos niños se deprimen dentro del ámbito de la escuela y no lo dicen. Comienzan a tener más rendimiento escolar, comienzan a decir que no quieren ir a la escuela, comienzan a cambiar sus patrones habituales. Vemos de que muchos niños, por ejemplo, cuando existe historia de abuso sexual, por ejemplo, y que tienen depresión, comienzan ellos a tener problemas durante el sueño, ya en la alimentación. Entonces, todas esas cositas que estos ya son trastornos a raíz de esta depresión por una provocación, podríamos decir. Son consecuencia de algo que está afectando el estado de ánimos, ¿verdad? Es importante que yo mencione, y en el caso de los ancianos, me voy a ir al otro extremo. En los ancianos, pues, el trastorno de sueño, el trastorno de alimentación, y si ellos, los abuelitos, tienen enfermedades asociadas, entonces la mayor tasa de suicidio inclusive la podríamos encontrar en ellos. Entonces hay que estar pendientes también de los abuelitos. Quiero mencionar que en depresión existe todo un fenómeno desde el punto de vista biológico. Y este fenómeno está dado por baja de niveles de unas sustancias en el cerebro. Una es la serotonina y la otra es la dopamina principalmente. Entonces, la disminución de este tipo de sustancias hace que la persona tenga síntomas depresivos, y no muy infrecuentemente puede estar acompañado inclusive de ansiedad. De hecho, esta es la base que genera que los medicamentos para depresión y ansiedad
funcionen, haciendo que se eleven los niveles de estas sustancias, ¿verdad? Me llama la atención adolescentes y abuelitos. Entiendo que los abuelitos ya no producen todas estas sustancias porque ya tienen una edad avanzada y que posiblemente los adolescentes pues tienen toda la vitalidad, aunque estén en un cuadro depresivo, tienen esa ventaja de producirlo, o el cerebro es tan bondadoso que para todas las edades produce estas sustancias como la serotonina, dopamina, la oxitocina. Sí, en general el cerebro es muy bondadoso y para todos por igual va a producir las sustancias. De hecho, cuando no se producen es cuando se presenta el trastorno. Ya que mencionaste ahorita algunas otras sustancias, brevemente te voy a decir. Después de mencionar que la depresión es la segunda causa de consulta médica en el mundo. La segunda causa. Sí, siguiendo a la hipertensión arterial. Wow. Ahora, dentro del ámbito de las enfermedades neurológicas y que tenga que ver también con hormonas, quiero mencionar a la migraña. Me voy a saltar ahora de la depresión a la migraña. ¿Por qué? Para tratar de abordar un poquito todo lo que nosotros vemos en el día a día. Sí. Sin embargo, la migraña es interesante. Los dolores de cabeza en general se clasifican de dos tipos. Se clasifican como dolores de cabeza, en términos sencillos, primarios, cuando no se conoce una causa. De entre ellos está la migraña y está el dolor de cabeza o cefalea de tipo tensional, que es la más común de todas. Y luego están las causas secundarias, en donde están los tumores, en donde están algunas infecciones, etcétera, ¿verdad? Pero hablando de las primarias, quiero mencionar la migraña. La migraña tiene varios subtipos, pero hay dos muy importantes. Hay una que se llama migraña con aura y migraña sin aura. La migraña es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Por una razón, simplemente es por los cambios hormonales que se presentan mes a mes en las damas como consecuencia de su periodo menstrual, ¿verdad? Por esa razón, la migraña es más frecuente en mujeres jóvenes y empieza en este grupo. Y se menciona que después de la menopausia no debería existir migraña, porque ese tipo de ciclos hormonales ya no se presenta. Lo importante es mencionar que como consecuencia de esos cambios hormonales es que mes a mes también va a haber un patrón de variación en las pacientes que desarrollan migraña. Y de hecho la migraña y los estrógenos tienen una relación muy importante y en algunas condiciones como el embarazo, por ejemplo, las migrañas tienden a mejorar. Estaba viendo, le aparecen a uno anuncios cuando está en las plataformas, ¿verdad? Que hay hasta una app ahora en lo que el usuario tiene una interacción con estas sustancias, con la dopamina, con los estrógenos, y es como que se ha vuelto un poco más, o no un poco, sino mucho más interactivo es la información que manejamos nosotros como personas hacia la conciencia, hacia nuestro cerebro, cómo debemos manejar en un mundo tan acelerado, en un mundo tan a una alta velocidad, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ¿cómo puedo yo manejar? ¿Cómo puedo identificar por qué debo ir a clínica? Porque muchas veces lo que hacemos es ir a farmacia. Me pongo unas 2 píldoras de algo que me quita el dolor de cabeza, la migraña, y ya se pasó. Pero luego de ese efecto, vuelve. Claro. ¿Qué pasa? Existen ahora muchas aplicaciones de todo, hasta aplicaciones para ayudar a bajar peso, etcétera. Yo en lo particular soy bastante escéptico con este tipo de situaciones porque la mayoría de las veces no tienen o están regidas por un fundamento netamente científico. Sin embargo, los pacientes que en general al menor signo de alarma deberían pues, buscar ayuda con el profesional competente. Como te estaba mencionando también antes, en la práctica médica general, desde el punto de vista de la neurología, bueno, ya hablamos un poquito de depresión, te hablé un poquito de migraña brevemente. Correcto. Ahora quiero hablar un poco de derrame cerebral. Derrame cerebral. Ya. Esto es un buff. De hecho, el derrame cerebral o ictus, como se le conoce en español, el término correcto, no es más que la consecuencia de malos hábitos de vida. Una hipertensión o presión alta que no esté adecuadamente tratada,
como consecuencia de diabetes inadecuadamente manejada, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol, sobre todo alcohol en grandes cantidades. Existen dos tipos de derrame. Existe un derrame en donde se obstruye un vaso sanguíneo que se llama de tipo isquémico, lo tapa y genera la sintomatología. Y existe un tipo de derrame o ictus o evento cerebrovascular, como se le conoce en medicina, que es de tipo hemorrágico, que casi siempre este es consecuencia de, por ejemplo, hipertensión arterial no tratada, una subida de presión y hay una hemorragia cerebral. Lo importante de esto es que, en primer lugar, es una fuente de discapacidad importante para el paciente. Y como es una fuente de discapacidad, también genera personas que ya no van a ser aptas o competentes, por ejemplo, para tener una vida productiva. Pero también es una causa muy importante de mortalidad general. Eso quería preguntar. Esta reacción del cerebro puede ser una muerte súbita. Hay pacientes que pueden tener como consecuencia de una hemorragia cerebral masiva muerte rápidamente, ¿verdad? Entonces, lo importante y el mensaje que quiero dar en este otro acápite que acabamos de ver es que es consecuencia de malos hábitos de vida. Entonces, si usted es diabético, si usted es hipertenso y no está controlado, si le gusta el tabaco, si consume licor en grandes cantidades, si es sedentario, entonces debe poner su barba en remojo y pensar que hay algo detrás de. Correcto. Doctor, ¿cómo puedo saber? Me siento bien, ¿verdad? Me siento bien, creo que estoy bien, pero no voy a consulta, no he ido a consulta. ¿Cómo puedo saber a través de un test? Hay muchos tests en el internet o en apps o en lo que sea, pero ¿cómo puedo saber cuáles serían 5 preguntas que se debería hacer nuestros cuentavientes? ¿Qué preguntas se deberían de hacer para ir identificando una patología de esta naturaleza? Bueno, como tal, no existen preguntas, ¿verdad? Dependiendo del caso. Sí, porque se llama precisamente ictus o derrame o evento cerebrovascular porque es algo súbito. Por eso es que insistí tanto en el tema del control de las enfermedades cardiovasculares como la diabetes y la hipertensión, que son las que te llevan a esto al final, ¿verdad? Obviamente, cuando ya existen síntomas, algunos sí pueden ocurrir, que pueden ser síntomas menores, que son indicativos. Por ejemplo, un paciente que es diabético, que es obeso, que tiene hipertensión arterial y que de repente dice que por minutos o un par de horas deja de ver en un ojo, por ejemplo. Entonces ya eso es un síntoma que puede orientar a que existe definitivamente problemas de la circulación cerebral y que más adelante pueden traducirse en un evento cerebrovascular. Ya, entonces, pero como tal no existen parámetros donde uno pueda controlar previamente qué va a pasar, ¿verdad? Es decir, lo que uno puede hacer es controlar todo lo que te va a llevar a ese evento. En el orden de prioridades y continuando, quisiera mencionarte algo que hoy en día pues a todo el mundo preocupa y es la epilepsia. Dentro de la neurología, yo soy neurólogo, soy epileptólogo, no puedo dejar de hablar de epilepsia. Claro. La epilepsia, desafortunadamente, los pacientes con epilepsia, el 85% de estos pacientes coexisten en países en vías en desarrollo como los nuestros. Y lamentablemente, existen aproximadamente 65 millones de pacientes con epilepsia en todo el mundo. Y lamentablemente, la mayoría de los pacientes, hasta el 80%, van a tener poco acceso a estudios de diagnóstico y a tratamiento adecuado. Por esa razón, la mayor cantidad de casos activos se presentan en países en vías de desarrollo. Existen 3 tipos grandes de epilepsia en términos generales, ¿verdad? Existen las que son causadas por una lesión previa. La mayoría de ellos ha sido como consecuencia de un traumatismo de cráneo que tuvieron, por ejemplo, en la infancia. Otros como consecuencia cuando son pacientes mayores de casualmente los derrames cerebrales. Y también no podemos pasar por alto los problemas del nacimiento derivados al parto.
¿verdad? Interesante. ¿Ya? Luego existen otro montón de causas que son mucho más raras. Luego está el segundo grupo, que son las causas genéticas, ¿verdad? Dentro de las causas genéticas hay algunos tipos de epilepsia muy específicos. ¿Como heredados? No, como la epilepsia, por ejemplo, se llama con crisis de ausencias, que son niños que frecuentemente tienen crisis repetitivas. Son niños en edad escolar, en donde por breves segundos ellos se desconectan del medio, ¿ya? Y pues la ventaja de este tipo de epilepsias es que la mayoría de ellas, pasando la edad en que uno espera que este tipo de epilepsia desaparezca, el paciente, pues la mayoría no vuelve a tener crisis. ¿Cómo es la reacción física de alguien con epilepsia? ¿Hay niveles de epilepsia? Es muy variable, depende del tipo de crisis, ¿verdad? Pero la mayoría de las crisis que nosotros vemos son pacientes que llegan a las emergencias de los hospitales porque tiemblan todos, se sacuden, previamente han perdido la conciencia, algunos se muerden la lengua, otros se orinan, otros inclusive se defecan, ¿verdad? Y lo que está en boca de todos a la hora de estas reacciones es: estoy enfermo de los nervios. No, y esa es una cuestión importante lo que acabas de mencionar, porque no todo paciente que tenga reacciones parecidas a esto necesariamente va a tener epilepsia. Y un problema que nos enfrentamos frecuentemente es que el diagnóstico de epilepsia se está tomando muy a la ligera y más bien se sobrediagnostica. Entonces muchos pacientes no tienen epilepsia y llegan porque piensan o los han tratado por este tipo de problemas. Hay un protocolo científico, podríamos decir, de pruebas para saber si es una epilepsia aguda o principiante. Bueno, usted con la experiencia que tiene, pues puede identificarlo, pero ¿qué pruebas debería hacerse? De hecho, la evaluación clínica es lo más importante, ¿verdad? Después de la evaluación clínica nos apoyamos en algunos estudios de diagnóstico, como el electroencefalograma, que lo tenemos acá en Chiquimula, el video electroencefalograma. Luego nos apoyamos también en algunos otros, como resonancia magnética cerebral, y hoy hay tecnologías de las cuales no disponemos. Sin embargo, no todos los casos o las crisis epilépticas son tan fáciles de diagnosticar. Yo creo que lo más importante es mencionar que para concluir esta pequeña parte, el 65 al 70% de los pacientes con epilepsias o con crisis epilépticas mejoran con medicamentos. ¿Ya? Entonces es aquí donde hago énfasis en la importancia del acceso a los medicamentos y poder tomar un buen medicamento. Pero para que el paciente pueda tomar un buen medicamento debe tener un buen diagnóstico. Correcto. Luego existe un porcentaje de pacientes en donde el medicamento no es efectivo. Entonces, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Será que el diagnóstico, en primer lugar, lo que uno se debe plantear es, ¿el diagnóstico de epilepsia está bien hecho? Si el diagnóstico no está bien hecho, ahí entran otras cuestiones que sí pueden ser de orden emocional o inclusive algunos trastornos cardiovasculares que pueden confundirse con epilepsia. Ahora, si el diagnóstico de epilepsia está bien hecho y el paciente no mejora con medicamentos, entonces existe algo que se llama resistencia a los medicamentos para la epilepsia. Es importante mencionar que en pacientes que tienen crisis epilépticas en donde estas son generalizadas, así se llaman, existe riesgo de algo conocido como muerte súbita asociada a la epilepsia, especialmente en pacientes que tienen muchas crisis epilépticas y en pacientes jóvenes. La mortalidad puede ser hasta 3-4 veces más elevada que la mortalidad en una persona que no tiene epilepsia. Y es algo muy parecido al fenómeno que ocurre, has escuchado tal vez el fenómeno, dicen, de muerte súbita en la cama a los niños, en la cuna. Entonces, los mecanismos que generan esto aparentemente son muy parecidos a los que ocurre en estos bebés. Es como un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene. Es un fallo en los mecanismos de control cardiovascular y cardiorrespiratorio, como consecuencia, en este caso, los pacientes con epilepsia, de las crisis epilépticas, ¿verdad? Entonces, le invito a todos a que, por favor, busquen a sus médicos de confianza y que busquen ayuda si es que tienen algún tipo de situación. Y enhorabuena al doctor Julio Hernández. El doctor Julio Hernández tiene su centro clínico en el Portal Médico de la 10ª Avenida, acá en Chiquimula, de la zona 1. Realmente tiene un equipo muy completo. Conozco su clínica y la experiencia del doctor Julio Hernández es muy recomendada. De verdad que
es egresado también, creo que de un diplomado de Harvard el año, ¿qué? ¿2022? ¿23? No, tuve la oportunidad de realizar un entrenamiento en enfermedad de Alzheimer en Harvard. Alzheimer. Sí, doctor. Tuve la oportunidad de estar por ahí y ya que tocaste el tema, hablemos de Alzheimer. Sí, Alzheimer y el sueño. ¿Cuánta gente hoy está automedicándose para dormir? Bueno, entonces... En el día incluso o en la noche porque tienen diferentes horarios de trabajo. Hay un estrés. Relacionémoslo, no sé, con el cortisol, que es la hormona del estrés. Bueno, ¿cómo está esto? Vamos a hablar primero un poquito de los trastornos de sueño y luego vamos a hablar un poquito de Alzheimer, ¿verdad? Creo que son temas que a todos nos interesan. Hablemos del sueño. Los trastornos de sueño. Tuve la oportunidad hace varios años de tener un entrenamiento en medicina del sueño y estudios de sueño en el Florida Sleep Institute. Y avalado por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Claro. Entonces, el trastorno de sueño más común es el insomnio. El insomnio tiene dos tipos en que se clasifica: el insomnio primario y el insomnio secundario. El primario es aquel que dice la persona no puedo dormir. Si llámese insomnio, aquella capacidad para conciliar el sueño, que ese es lo primero, es decir, tarda mucho la persona en dormirse. Luego están las personas que se despiertan múltiples veces, ¿verdad?, durante las horas de sueño, y están aquellas que se despiertan antes. Entonces, por alguna razón, las horas de sueño se cortan. Eso es insomnio. Entonces, el insomnio es la causa del trastorno de sueño más importante. Luego le sigue el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y luego están aquellos que se conocen también como parasomnias en medicina, en donde, por ejemplo, entran los movimientos de piernas inquietas, el síndrome de piernas periódicas, hasta el sonambulismo o inclusive los terrores nocturnos. Entonces, voy a limitarme ahorita a hablar del insomnio por temas de tiempo, pero es importante mencionar que y el insomnio secundario es aquel en donde la persona no puede mantener el sueño porque existe una causa externa que lo lleve a tener insomnio. Puede ser la discoteca que está al lado, ¿verdad?, que cierra muy tarde y la música muy alta, o puede ser inclusive efecto de medicamentos, por mencionar algunos. Pero ya que mencionaste, el estrés hoy en día lleva a las personas frecuentemente a tener la ansiedad, insomnio. No sé si se puede relacionar. La ansiedad se asocia muy frecuentemente, la depresión también se asocia frecuentemente a insomnio. Es importante mencionar que el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, hoy en día las personas dormimos más. Se dice que pasamos un tiempo de nuestras vidas durmiendo. De hecho, cuando nacemos, 2/3 de nuestro día lo pasamos durmiendo, y a medida que vamos creciendo ese número se va reduciendo. Entonces, si ustedes ven, de 24 horas que tiene el día, 8 horas las deberíamos dedicar a dormir. Las deberíamos. Eso es 1/3. Escuché a alguien que dijo, dormir se me hace una pérdida de tiempo porque hay que disfrutar la vida. Pero ¿cómo está esto? El sueño también se disfruta. Necesitamos dormir porque el sueño es reparador. Claro. Durante el sueño es que nosotros reparamos y reponemos hormonas. Durante el sueño se dan, aunque el sueño sí es reparador y si decimos es un descanso, nuestro organismo no está descansando, está trabajando activamente con un sinnúmero de mecanismos del metabolismo para reponer las energías consumidas durante el día y prepararnos para el día siguiente. Aquí durante el sueño ahí sí influyen muchas cosas, la serotonina, el cortisol, la dopamina, ¿verdad? Pero es importante dormir. Y brevemente voy a mencionar un poquito de el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Solo algo, doctor. Perdón. Hay niveles de sueño porque hay gente que dormir profundo. Ese es como un nivel, pienso, para que lo aclaremos. Hay otros que dicen, no me alimentó el sueño. Es una frase muy común, muy coloquial acá en la región. No me alimentó el sueño, como si no está satisfecha la persona. Sí, de hecho hay... O me levanté cargado con la cama encima y ahí voy para el trabajo, cambiadito y todo, pero el mundo está para esta persona como incompetente, ¿verdad? No levanta. Sí, son etapas que existen durante el sueño, hay ciclos, ¿verdad?
que no voy a entrar en detalle, pero los podemos estudiar. De hecho, nosotros lo hacemos acá en el portal médico a través de un estudio que se llama polisomnografía. Pero el sueño va desde superficial hasta sueño profundo. Pero el sueño más reparador es el sueño profundo. Pero esas personas que dicen que no descansan son porque frecuentemente tienen despertares. Y esos despertares no hacen que alcancen el sueño profundo. ¿Esos pueden ser a través de sueños o películas de sueño que se hacen? No. De hecho, es una etapa donde nosotros soñamos. Se llama sueño de movimientos oculares rápido. Y por esa razón es cuando despertamos recordamos el último sueño. Porque el último sueño, esta etapa de sueño de movimientos oculares rápidos es más larga, entre las 4 y las 5 de la mañana antes de despertar. Por eso es que nosotros sí nos acordamos de lo último que soñamos. Pero quería brevemente entrar en detalle con algo importante que son los trastornos respiratorios durante el sueño. Trastornos respiratorios. Y dentro de esto voy a mencionar dos cositas: roncar y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Todos hacemos chistes, dicen cómo ronca, parece olla de tamales, pero roncar no es algo bueno. Ya, casi siempre esto se asocia en un buen porcentaje a algo que se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Y esto qué es? La lengua se va hacia atrás cuando estamos dormidos y profundamente dormidos especialmente, y obstruye la vía aérea superior y genera el ronquido. Pero con eso también puede ocurrir que esa obstrucción de la vía aérea genere falta de oxígeno a la persona y tenga periodos en donde inclusive deja de respirar. Esa falta de oxígeno se traduce en un sinnúmero de fenómenos nuevamente hormonales que hacen que se disparen algunas sustancias como la adrenalina, el mismo cortisol, ya otra, la noradrenalina, y la persona tenga más hipertensión arterial, tenga más diabetes, obesidad, se asocia a depresión, a ansiedad, y como consecuencia de ello pues puede haber inclusive hasta muerte súbita. Entonces roncar no lo tomemos como un chiste y no lo pasemos o como algo por alto. bueno. Uy, estaba durmiendo muy bien, hasta roncó, decimos. No, así es, las personas lo asocian el ronquido a que está durmiendo muy bien. No, la persona que ronca no está durmiendo bien. No está durmiendo bien. Puede haber también algunas causas como problemas otorrinolaringológicos. Claro. No sé si ustedes han escuchado, los otorrinos mencionan mucho, especialmente voy a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño en niños. Niños que roncan, niños que duermen con la boca abierta, son niños que tienen problemas de atención, problemas de mal rendimiento escolar. ¿Ya? Entonces hay que ponerle mucho ojo. Atención a esto. Y voy a hablar brevemente de Alzheimer. Como te dije, tuve la oportunidad de estar en Harvard en un entrenamiento, y la enfermedad de Alzheimer, pues por alguna razón no muy adecuada, se le ha conocido como demencia senil. No existe la demencia senil, eso no es cierto. ¿Ya? A ver, la demencia senil, ¿a qué corresponde el término senil? Es un término que se ha utilizado por muchos tiempos, sobre todo en el ámbito médico general. Pero no existe la demencia senil, es un término inadecuado. En realidad, la mayor parte de los casos es enfermedad de Alzheimer. Y si a esto le sumamos hipertensión, diabetes, problemas del colesterol, mala alimentación, malos hábitos de vida, alcohol, etcétera, vamos a obtener otro porcentaje también de pacientes que pueden llegar a tener algo que se llama trastornos cognitivos de origen vascular. La verdad es de que no existe un Alzheimer puro y un trastorno cognitivo vascular puro. Casi siempre son una mezcla, pero cuando hablamos de estos dos en conjunto, de todos los casos de demencia, estos abarcan casi el 65 al 70%. Hablando del Alzheimer específicamente, se calcula que después de los 85 años, el 10% de la población mundial va a tener algún grado de enfermedad de Alzheimer. A los 85 años. A los 85 años. El 10% es un número bastante alto. Exacto. Y esto va incrementando debido al estilo de vida que estamos adoptando. Claro. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? No solo es pérdida de la memoria, va más allá de la pérdida de la memoria. Se pierden otras habilidades de la persona como el juicio. Hay trastornos en la práctica. La persona, por ejemplo, no se puede abotonar la camisa. Pierden habilidades, por ejemplo, el cálculo. Cálculos sencillos ya no los pueden hacer. Invierten el patrón de sueño, duermen más de día y durante la noche están despiertos. Pueden tener alucinaciones, pueden tener fenómenos de tipo paranoide. Por ejemplo, el esposo que tiene Alzheimer puede pensar que la esposa le es infiel
y él está convencido de que eso es real. O traer episodios del pasado al presente. Comienzan a recordarse de sus episodios pasados porque no pueden fijar memoria nueva. Okay. Entonces ellos solo se recuerdan, solo traen a evocar lo que se logran acordar. Doctor, una pregunta. Una persona con Alzheimer se entiende que ya debe ser un adulto mayor. No precisamente, posiblemente hay de menores edades. Excelente pregunta, Axel, y muchas gracias. En su mayoría son pacientes mayores. Cuando nosotros venimos a diagnosticar la enfermedad, en realidad se ha visto que la enfermedad empieza tan tempranamente como desde la adolescencia. Wow. Ya, inclusive hoy en el mundo hay algunos tests que se pueden realizar previamente con los avances de la biología molecular y que pueden inclusive diagnosticar tempranamente si hay algunos marcadores biológicos que en el futuro predispongan a enfermedad de Alzheimer y hasta se habla de posibles curas. ¿Qué edades aproximadamente? Se habla de la adolescencia en Estados Unidos. Por ejemplo, el Alzheimer, se puede asociar con que pierdo las llaves constantemente, que se me olvida en dónde dejé, no sé, cualquier utensilio o de repente hay personas que no tienen una buena motricidad, que la van perdiendo. ¿Esto puede estar asociado al Alzheimer? No, a ver, no quiero que me malinterpreten, porque hay algo, voy a separar algo que se llama déficit cognitivo leve y Alzheimer. Antes se hablaba que el déficit cognitivo leve predisponía a tener Alzheimer. Sin embargo, algunas situaciones como la ansiedad, el estrés en personas jóvenes puede hacer que la persona, por ejemplo, olvide dónde puso sus llaves. Ya eso es muy común y no necesariamente esté asociado a Alzheimer. Sin embargo, los inadecuados hábitos de vida pueden llevar a la persona, y si tiene la predisposición genética, a llevarlo a tener Alzheimer. Ahora, cuando digo predisposición genética, no estoy hablando que la enfermedad es hereditaria. De hecho, menos del 5% de los casos se heredan, sino que ya en las neuronas de las personas se desarrollan ciertas sustancias y ciertos biomarcadores que se pueden medir hoy en día. Inclusive en mi entrenamiento en Harvard se habló mucho de eso y hablan hasta de curas potenciales. Pero dentro de las curas puede estar la epigenética, que está como tan de moda ese término últimamente. Ok, lo voy a mencionar. Casualmente es modificando factores epigenéticos. Correcto. Que se está buscando una posible solución. Pero luego quiero responderte la pregunta que me hiciste, si podía haber Alzheimer en personas más jóvenes. De hecho, sí. Particularmente en un tipo de persona joven. Son aquellos que tienen síndrome de Down. Okay. Pueden tempranamente desarrollar enfermedad de Alzheimer, tan temprano como a los 40 años. Pero la mayoría de los casos sí se dan en personas más allá de los 70, 80 años. ¿Verdad? Okay. Doctor, en las personas adultas mayores que se califican de 60 años en adelante, el sueño es un detonante. Se cambia la rutina, es como tienen que estar medicándose para controlar el Alzheimer, para controlar el sueño. El cansancio es un factor importante para no tener sueño. Y la pregunta la hago porque hay un síntoma que es el parálisis del sueño, que también se da en personas jóvenes, que generalmente es por cansancio. No sé si me equivoco. ¿Puedes también estar en las personas que tienen Alzheimer? No, de hecho la parálisis del sueño es un fenómeno que si bien ocurre en personas sanas, porque ocurre, se dice que al menos cada uno podría experimentar un episodio de parálisis del sueño durante la vida. ¿A raíz de qué? No, es un fenómeno normal en donde existen una serie de mecanismos. Durante el sueño REM que mencioné, habitualmente se paralizan todos los músculos del organismo porque estamos soñando. Entonces, para evitar que la persona pelee, por decirlo así, con su sueño, entonces el organismo es sabio y los paraliza, excepto los músculos que es extraoculares, es decir, que están alrededor de los ojos y la respiración. Pero ¿qué sucede? Despertamos antes y aún así seguimos dentro del sueño REM con la musculatura paralizada. Entonces nos da pánico, y se nos viene Pero cuando esto es frecuente y se asocia a periodos de pérdida del conocimiento, se puede encontrar en una enfermedad que es la narcolepsia.
Narcolepsia. Axel, y bueno, voy a concluir la parte médica. Ok. Porque creo que el tiempo nos va premiando. Tenemos 5 minutos, doctor. Pero te voy a hablar dejando de lado la parte médica de otro aspecto. Y es el aspecto que tal vez muy pocos conocen de mi persona. Me han conocido como médico, como neurólogo. Neurólogo. Pero no conocen una faceta de mi persona. ¿Cuál crees que es? Bueno, una faceta de su persona. ¿Le gusta el deporte, el fútbol? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, sí, he sido alguien que me ha gustado el fútbol toda la vida. Soy mal nicaragüense. Y le gusta viajar, es ciudadano del mundo. Eso sí lo viajar, sé. pero la faceta de la cual te hablo es emprendedurismo. Ok. Ya, sí sé que tiene su empresa. Tenemos 10 años de ejerciendo. Ya tenemos 8 años, tenemos una empresa. Casualmente la tenemos en Nicaragua y tenemos planes a futuro de acá en Guatemala. Pero también en otra oportunidad hemos platicado en el ámbito privado bolsillo inclusive de algún tipo de desarrollo, más que todo en bienes raíces y algunos proyectos a futuro. No solo me dedico a la medicina. Así es. Ya también me dedico a la parte de emprendedurismo. Estoy culminando la maestría en administración de empresas y pues yo creo que también es algo que me mantiene activo, me mantiene bien, me mantiene motivado, ¿no? Porque insto a todos los que nos están viendo, de todos estos cuentavientes, que si pueden desarrollar más actividades, lo hagan. Es decir, eso es una forma de estar activos. Sí, es como diversificarnos, ¿sí? Claro. El doctor se ha diversificado en diferentes plataformas de vida, podríamos decir. Ahora también le va a entrar a lo que es el turismo, si se puede mencionar. El doctor radica aquí en la región de Oriente y en Esquipulas pues tiene otro emprendimiento, ¿verdad? En el que próximamente vamos a estar inaugurando. Primero Dios, vamos a estar ahí, ¿no? Tenemos un pequeño emprendimiento que estamos llevando a cabo, pero lo que quiero es motivar a las personas. Okay. En primer lugar, a continuar preparándose, a continuar estudiando, porque no puedo ser emprendedor si no hay orden. Correcto. Es decir, uno puede ser emprendedor, pero más entusiasta. Pero vos como persona que ha llevado bastante tiempo asesorías en temas de emprendedurismo, en temas de coaching, en temas de aspectos motivacionales, también debemos prepararnos si queremos ser emprendedores y hacerlas bien. Algo que admiro del doctor Julio Hernández es que él constantemente se está preparando. Siempre está sacando un curso, un diplomado, siempre está haciendo algo productivo para su carrera profesional en los diferentes ámbitos que maneja. Y como empresario, ya no es emprendedurismo, doctor, es como empresario y como la medicina clínica de la neurociencia, ¿verdad? Que actualmente pues atiende en su clínica. Sí, de hecho, pues yo pienso que la evolución se da como consecuencia de la profesionalización y de la capacitación. Todo cambia, todo fluye. Entonces debemos estar a la par de los cambios como se van dando. Y el otro aspecto importante que me gusta y que lo voy a mencionar es más de mi vida privada, me encanta cocinar. Sí, lo sé. De parrillero. ¿Ha estado en alguna competencia? Sí, hemos estado en competencias de parrilleros. Tanto lo estuve en Nicaragua y he estado acá. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad, inclusive con Axel, hemos compartido en múltiples ocasiones alguna que otra nos ha enseñado los famosos tostones que los hace el doctor, pero exquisitos. Y realmente, gracias doctor por haber estado en el podcast Consciente. Lo que queremos es impulsar la calidad de vida en las personas, diversificándose, yendo a una consulta si presentan una reacción física que no es habitual, que conozcan un poco más de de qué se trata, ¿verdad? A la hora de que su vida no vaya dando ese giro que ellos desean, ¿verdad? Entonces, gracias por haber venido al podcast Consciente. Es el primer episodio. Esperamos que esto haya nutrido a todas las personas que nos miran y escuchan. Queremos invitarlos al
a nuestro canal de YouTube Consciente, en Spotify y algunos vamos a estar en las plataformas en Facebook, Instagram y TikTok. Y también invito al doctor a que pues le diga a sus cuentavientes sobre su canal, porque también tiene sus pequeños videos. Bueno, igual muchas gracias, Axel, por la invitación a Consciente, ¿verdad? Y sí, efectivamente, también yo brindo información más de corte médico, neurológico. Estamos en Facebook, en Neurociencias, al igual estamos en YouTube, estamos en Instagram también, ¿verdad? Okay. Y muchas gracias, qué honor el mío ser el primero y el que inaugura este podcast, doctor, que yo sé que va a tener mucho futuro y te felicito por eso. Gracias, estamos en Consciente, este es el primer episodio. Vayan a darle like a la página y deseamos que nos hagan las preguntas necesarias para sus vidas, para su calidad de vida, y que próximamente, si el doctor pues es necesario que esté con nosotros, aunque yo sí deseo que esté en un próximo episodio, doctor, pues acá tiene las puertas abiertas. Aquí estaremos. Estamos en Muchas Consciente gracias. para una mejor calidad de vida.